¿Por qué Dios desamparó a su Hijo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Vamos a continuar con este tema que estamos desarrollando, ¿por qué Dios desamparó a Jesús? Y vamos a leer en Marcos capítulo 15, versículo 34, Mario el Vidan, relato colaborador de que hace Educación allí el Bíblica. evangelista Marcos. Muchas veces vemos que los cuatro evangelistas coinciden y hay veces que no, que alguno da otra vista un poco más amplia. Esto no es porque no coincidan, sino porque cuando ellos escriben acá, cuando están escribiendo el Evangelio, ¿sí? La palabra de Dios, cuando están escribiendo, ellos proyectan aquí lo que en su mente recuerdan lo que vieron, ¿sí? Lo que vieron, lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon. Entonces los evangelistas están escribiendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan de acuerdo a lo que ellos vieron y escucharon. Lo que otro dijo, no, lo que ellos mismos pudieron palpar y comprobar con sus propias eh, facultades, ¿sí? Y mentales, y con sus ojos y con sus oídos. Ahora bien, ¿dónde está un poco lo que vemos a veces como diferencia, que no es diferencia? Sino que ellos están contando realmente lo que vieron y escucharon de acuerdo a la posición donde estaban, ¿sí? Es decir, de acuerdo al lugar donde ellos estaban parados frente a la cruz, frente al Señor. En este caso estoy hablando en particular, cuando está allí Jesús, ya crucificado, sí, está agonizando en la cruz del Calvario y a pocos minutos de entregar su vida, de partir, de morir, por así decirlo, muy comúnmente. Entonces ellos relatan de acuerdo al lugar donde estuvieron, y algunos apreciaron algunas cosas que los otros evangelistas no apreciaron, porque no estaban todos en el mismo lado, no estaban todos afirmados uno al lado del otro, estaban todos distribuidos allí con la María Magdalena, con María, con las mujeres, con todos los hermanos que estaban allí, todos los discípulos y además con gran parte del pueblo y también con los mismos soldados romanos. Entonces, eh, Marcos hace un detalle específico, ¿sí? De lo que él ve. Y comienza aquí en el versículo 34, vamos a comenzar a leer, ¿sí? 15:34 dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz. ¿Qué es este clamó a gran voz? Gritó, pegó un grito fuerte, un grito tal vez sería desgarrador, sería un grito desesperador, como podríamos decir muchas veces, ante una situación adversa. No nos olvidemos que el Señor ya estaba encima, no estaba fresco, ya había... se había levantado, había desayunado el día anterior, había pasado por el Sanedrín donde eh, Pilatos lo interroga, ¿sí? Tuvo que soportar el Sanedrín, ya había soportado lo de Barrabás, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Sí? Ya había soportado, había pasado anteriormente a esto, comienza en el Getsemaní, Getsemaní, en el monte, prensa de aceite, que es Getsemaní, es prensa de aceite, sí, de oliva. Él había ya pasado la agonía allí y la escritura dice, no lo vamos a ver ahora, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y también un evangelista dice que un ángel descendió para consolarle, pero ya había pasado por toda esta agonía el Señor. Y ahora ya estaba en la cruz, ya había pasado por la corona de espinas que pusieron en su sien, ¿sí? Allí antes de cargarlo. Y cuando lo cargaron ya en la cruz, ¿sí? Allí dice el versículo 34, entonces a la hora novena Jesús clamó a gran voz, pegó un grito. ¿Y qué gritó? Gritó, Eloi, Eloi, lama sabatani, ¿sí? Que Dios mío es, que traducido es Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora la pregunta es, ¿por qué gritó esto? ¿Por qué clamó esto el Señor? Ya se sentía desamparado él. Él humanamente, acuérdense que Cristo, Dios, ¿sí? Cristo el Hijo, la segunda persona que nosotros les llamamos de la Trinidad, es Dios, Jesús es Dios. Según Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Dice, en principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Ahora allí cuando clama,
está clamando, ¿sí? No su parte espiritual, no su parte como Dios, sino su parte como humano, ¿sí? Acuérdense en Filipenses capítulo 2, que allí dice, ¿sí? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma humana, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Él se despojó, ¿sí? Momentáneamente dejó de ejercer ese oficio, nunca dejó de ser Dios. Y en Cristo tenemos allí la unión hipostática que se llama, que quiere decir 100% hombre, 100% Dios, nunca dejó de ser Dios. A veces cuando escuchamos algunas predicaciones, tal vez que alguno pudo haber dicho, tal vez no era la forma en el momento que dijo, y no te olvides que Dios te ama y Dios murió en la cruz por tus pecados. Es decir, tal vez sería Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Dios no puede morir. Jesús no puede morir. Es decir, aunque sabemos que la muerte es separación, ¿sí? Separación momentánea. El ser humano se separa momentáneamente porque el alma es eterna. Es decir, está la muerte física para el ser humano, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Entonces, tengamos en cuenta esto, que no lo vamos a ver ahora, pero lo podemos ver en otros videos después, lo vamos a ver. Pero es importante entender que Jesús clama allí, Dios, ¿por qué me ha desamparado? ¿Sí? Dios, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿sí? Dios es muy santo, muy justo para ver el mal, para ver el pecado. ¿Qué pasó en ese momento allí? ¿Por qué él clama? ¿Por qué Jesús sabía que lo había desamparado el Padre en ese momento? Pero fíjense que en toda la Escritura, en todos los Evangelios, Jesús llama, sí, a Dios Padre, Padre, en las oraciones Padre. Cada vez que se presentaba delante de él para orar, delante de Dios, Padre. ¿Sí? Jesús enseñó en el Sermón del Monte, cuando oréis, orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero aquí Jesús lo llama, ¿sí? Dios, no lo llama Padre, Dios mío, Dios mío. ¿Qué había sucedido allí? ¿Qué había pasado en ese momento? Dios Padre le había dado sus espaldas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver el pecado. ¿Y qué pasó en Jesús? Dios lo hizo pecado. Él cargó el pecado. Él fue hecho pecado por cada uno de nosotros. Él nunca pecó. Jesús nunca pecó. Fue un hombre tremendamente santo, únicamente santo, sin pecado, sin engaño. No hubo engaño en su boca. ¿Sí? Acuérdense del cordero que enseñó Moisés, Dios le dio a Moisés allí en Éxodo, que tendría que ser sin mancha el cordero del sacrificio. Y Jesús fue el cordero de Dios sin mancha, sin pecado, que fue allí a la cruz. Entonces Dios allí no lo mira. Dios Padre quita su vista de él. ¿Por qué? Porque estaba cargado de pecado, de tu pecado y de mi pecado. No sé si alguna vez podemos llegar a comprender, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en nuestra mente tan finita, ¿qué significa eso? Que Jesús estaba cargando tus pecados y mis pecados y el pecado de todo el mundo, de todo aquel que en él cree, porque hay que creer, ¿sí? Para hacerse acreedor de este beneficio, de esta bendición, hay que creer, ¿sí? Hay que creer. Hay que creer, hay que recibir a Cristo, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse de su pecado. Pero no vamos a hablar ahora de esto, ahora estamos explicando esto, lo vamos a hablar en otro tema. Capítulo 10 de Romanos, podés leer. Entonces dice, clamó Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Dios no puede ver el pecado. Y Jesús fue hecho pecado en ese momento allí en la cruz. Versículo 35 dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Claro, los que estaban allí o no escucharon bien o no conocían bien el idioma arameo, porque está en arameo esto, y ellos lo confundieron con Elías, pero estaba hablando Elí, Dios, en arameo. Entonces, o tal vez lo dirían por burla, por burlarse de él, algunos. Y el versículo 36 dice, y corrió uno, que un romano, ¿sí? un soldado romano, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber, diciendo, dejad si veamos si viene Elías a bajarle, tal vez en burla también. Lo que le dio a beber era una especie de un líquido
anestésico combinado, ¿sí? Con vinagre y otras cosas, que Jesús no lo quiso beber, por supuesto, porque él tenía bien claro a qué vino. Y esto es lo que padeció nuestro amado Salvador, estando en la cruz, allí, ¿sí? Él tuvo sed, ¿sí? Él tuvo sed. Eh, Otro evangelista dice, sed tengo. Él tuvo sed. Y fíjate el desamparo tan grande, ¿no? Que cualquier persona que cae enferma, cualquier familiar nuestro, está en la clínica, en el hospital y te dice, tengo sed, dame un poquito de agua y claro, como no puede ya beber, se le moja con un algodón o como con una esponja de las que hay ahora, esponjitas o toallitas higiénicas, un poco de agua y mm, mojar sus labios. Cualquiera tuvo a alguien de eso. Jesús no tuvo a nadie que mojara sus labios con un poco de agua, ni con una esponjita, ni con ninguna toallita, ni nada. Él allí sufrió hasta lo último, pero él lo tenía bien claro. Él estaba en su consciente que lo que estaba haciendo era por amor a la humanidad, por amor a vos y a mí, dice. Y el versículo 37 dice, mas Jesús ya allí, ya estando en el momento de su fin, de dar, entregar su vida allí en la cruz, mas Jesús, dando una gran voz, otro grito, gritó. No sé si alguna vez te pasó a vos que ante una situación límite, gritaste, pegaste un grito, por favor, basta, o qué te pasó, a mí me pasó. En una oportunidad cuando tuvimos un accidente en familia y yendo en el auto, que perdí el control del auto y tuve que gritar, grité, lo que se me ocurrió gritar fue Dios, y el coche se detuvo, que parezca mentira, aunque no lo puedas creer, se detuvo el coche solo y ahí pudimos bajar. Qué importante fue acá el grito de Jesús. Jesús clamó, y dice la escritura, clamó, gritó y expiró. ¿Qué quiere decir? Murió, se fue. Salió su alma del cuerpo, quedó su cuerpo inerte allí en la cruz. Crucificado por mí fue Jesús, cantamos muchas veces, ¿sí? Y pasó en el versículo 38 algo que es un milagro. Dice, entonces el velo del templo se rasgó, se partió en dos, se abrió en dos. Es importante esto, todo esto que estamos leyendo es un milagro de la cruz. Que Jesús haya clamado allí, ¿por qué me has desamparado? Que Jesús haya agonizado allí, que Jesús haya expirado, ¿sí? Es un milagro, todo esto es un milagro que Dios tenía establecido. Jesús sabía desde el principio que iba a padecer esto. Ya estaba allí agotado, su cuerpo cansado, ya no daba más, pero él soportó hasta lo último porque había que cumplir una tarea. Y otro evangelista escribió que dijo las palabras en la cruz, consumado es. ¿Qué quiere decir? La obra está acabada. Fueron palabras que allí dijo, que Marcos no las relata aquí, pero en otro evangelista lo cuenta, de acuerdo a lo que escuchó que estaba tal vez más cerca o más lejos, depende de dónde estaba. Ya lo explicamos recién. Consumado, la obra está acabada, está hecha la obra. Está hecha la tarea por amor a la humanidad, a los seres humanos que yo he creado, dice Dios, que Dios ha creado. Los redimí, vine para redimirlos. Y dices que el templo del velo se rasgó en dos. ¿Qué era el templo del velo? Era un velo que estaba dentro del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque hasta el lugar santo llegaban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote, previo habiendo pedido perdón por sus pecados, habiendo purificado sus pecados, de acuerdo a la ley, entraba, pasaba al lugar santísimo a través del velo, con un pequeño detalle, importante, pero muy importante. Llevaba en sus pies un cordón, una soga de varios metros. ¿Para qué era esa soga que llevaba atada en su talón, en sus pies, en uno de sus pies? Porque si él al estar haciendo, sí,
el acto, digamos, lo que tenía que hacer, la ceremonia de interceder, ¿sí?, por los pecados del pueblo y de otros y de sus mismos pecados, si no era agradable a Dios, inmediatamente él moría allí. Quedaba tendido en el piso. ¿Y quién lo iba a sacar de ahí adentro si nadie podía pasar al lugar santísimo? ¿Sí? El que entraba al lugar santísimo moría irremediablemente en el instante. ¿Cómo lo iban a sacar? Por eso estaba esa soga, ese cordón. Al escuchar que ya no hablaba y que no se movía, pensaban, ya se fue. Tiraban para afuera y lo podían sacar hasta que otro sumo sacerdote pudiera hacer la tarea. Qué importante era entonces lo que leemos aquí, que el velo del templo se rasgó en dos, y el detalle que muchas veces muchos evangelistas no cuentan o traductores de la Biblia o comentaristas no hacen énfasis. De arriba a abajo se rasgó, se rompió primero la parte de arriba y después abajo, no fue de abajo hacia arriba. Normalmente si nosotros tenemos que abrir una cortina o separar un velo, tiramos de abajo, ¿sí? Y si hay que partirlo, porque si está colgado, de abajo. No, se rompió de arriba abajo. ¿Por qué? Porque Dios tomó la iniciativa. Esto es parte de la autorrevelación, ¿sí?, de Dios. Revelación progresiva de Dios. La autorrevelación progresiva de Dios, que va a ser un tema para hablar otro día. Dios toma la decisión de autorrevelarse y mostrarse al hombre. ¿Para qué? Para salvación, para salvarlo. Dios toma la iniciativa y el velo se rompe de arriba abajo. ¿Y qué quiere decir? Que ya está abierto, ¿sí?, el acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el velo que se rasgó, que se rompió, era el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue el velo que fue partido, ¿sí?, por tus pecados y por mis pecados, para que pudiéramos tener la libertad para entrar al lugar santísimo a través de Cristo. Esto es el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados, ¿sí?, la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, que era la sangre. Otro día vamos a hablar de la importancia de la sangre en el templo, ¿sí? ¿Para qué era la sangre? ¿Y por qué? Para remisión. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay redención, no hay remisión de pecados. Entonces, qué importante fue esto. Y terminamos con el versículo 39, donde dice, y el centurión que estaba frente a él. Mirá vos qué mejor que el centurión pudiera haber escrito, ¿no? Si hubiera sido creyente, si hubiera creído, ¿no? Porque estaba frente a él, estaba viendo todo lo que pasaba, detalle por detalle, escuchando lo que pasaba. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, de haber gritado y había expirado, había muerto, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Por qué dijo esto el centurión? Porque se dio cuenta que no murió como los otros. Porque la mayoría que morían ahí eran pecadores y muchos vociferaban, maldecían cuando estaban muriendo, insultaban. Jesús no insultó, enmudeció y no abrió su boca. Jesús no maldijo a nadie. Jesús no le echó la culpa a nadie, ¿sí? Él allí estaba muriendo aceptando, ¿sí?, lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Él estaba cumpliendo. Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Por eso cuando te preguntes o leas esto o escuches a alguien que quiera saber sobre esto, ¿por qué Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Explícale todo esto. Explícale que Dios lo desamparó, Padre, a Jesús para ampararnos a nosotros, que Dios no puede ver el pecado y Jesús había sido hecho pecado en ese momento allí en la cruz, que cuando Él murió allí, el lugar santísimo, quedó abierta la entrada al lugar santísimo para todo aquel que quiera creer, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó, y esta es la manera que Dios amó. Aquí te da el relato cómo Dios te ama a vos y me amó a mí, y que por su gracia, yo puedo hablar de su gracia, soy un testigo de la gracia de Dios, porque Dios tuvo mucha gracia conmigo, mucha gracia y la sigue teniendo. Soy un testigo vivo de la gracia de Dios, porque yo no merecía la salvación ni estar vivo.
pero Jesús manifestó su gracia en mí. Y por la gracia de Dios y por fe en la obra de Cristo en la cruz, habiéndonos arrepentido, habiendo hecho un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Sí, es un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Muchos piensan que es un sentimiento de congoja. La congoja y el sentimiento viene después del arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento, el cambio de forma de pensar, metanoia, conversión, ¿sí? Cambiar la forma de pensar, como dice Romanos 10, el que creyera en su corazón, ¿sí? Y el que confesare con su boca. No es confesar pecado, es confesar que decir lo mismo que Dios dice de mí y decir lo mismo que Dios dice de él. Dice que yo soy pecador, que usted es pecador y que él es santo y que él envió a su hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esto es lo que tenemos que decir, estar de acuerdo con Dios. Nadie que se llame religioso, cristiano, o evangélico, o lo que fuere, si no estás de acuerdo con Dios, si no lo has confesado, si no has pedido perdón por tus pecados, si no te has arrepentido, si no cambiaste tu forma de pensar con respecto a vos, porque seguís siendo pecador. Sí, vamos a seguir siendo pecadores todavía, pero arrepentidos, cambiados, transformados, ¿sí? Y con el poder de decidir de pecar o no pecar. Y si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Entonces, Dios te bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. Dios te bendiga y que en esta mañana puedas entender este mensaje que desde la cruz, allí Jesús fue desamparado. ¿Para qué? Para que vos y yo podamos ser amparados por Dios Padre, para ampararnos a nosotros. La escritura después sigue y Jesús no quedó en la tumba, y esta es la evidencia más grande de que es la verdad y que es Dios, y que es la verdadera fe tiene que estar puesta en Él, y no hay otro Dios, no hay otra religión, no hay otro quien salve, no hay nada, solamente a través de Cristo y de su palabra, la Biblia, la palabra de Dios que utiliza el Espíritu Santo para hablarte y para mostrarte, podés ser salvo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que puedas creer, empezá a creer en la palabra de Dios. Si no tenés Biblia, conseguite una Biblia. Mandanos un mensaje para que te podamos facilitar una Biblia o pasar textos bíblicos. Tenés que cambiar tu forma de pensar, arrepentimiento, cambio de mente, creer en Cristo, empezar a creer. Pero pedir perdón por tu vida hasta ahora, por todos tus pecados, y a partir de ahora recibir en tu corazón. Juan 1:12 dice, mas a todos los que recibieron, ¿a quién recibieron? A Cristo. Mas los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Cristo, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el nombre que Dios te da una vez que te arrepentiste de tus pecados, creíste y aceptaste a Cristo como tu Salvador. Pero el tema está en creer. Después la fe da certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, dice la Escritura, vivirá eternamente. Porque después de esta muerte, después de esta vida, después de pasar el umbral de la muerte, seguimos vivos que en la presencia de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el clamor de Jesús, el grito de Jesús. Que esto pueda cavar en tu mente, en tu corazón, y si ya sos hijo o hija de Dios, que puedas meditar una vez más y llegar a comprender la magnitud de estas pocas palabras. Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, y nos encontramos en el próximo encuentro, el próximo capítulo, como le quieras llamar. Chao, bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Si te es de bendición este mensaje, dale me gusta, compártelo, y nos estarás ayudando a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Seguinos en el canal de YouTube Master System Body, o en Facebook Educación Bíblica Educando con la Palabra de Dios.